Saludos a todos y bienvenidos a esta segunda clase de logaritmo. Como ya habíamos dicho anteriormente, vamos a ver una clase de propiedad de los logaritmos, pero antes vamos a ver tipo de logaritmos. Existen dos tipos de logaritmos vulgares o de Briggs, que son solamente aquellos logaritmos cuya base es 10. Así entonces, en el caso de los logaritmos vulgares, la base no se escribe. Por defecto se supone que es 10, pero no debiera escribirse. Por lo tanto, si lo queremos transformar esto a una potencia, sería 10 elevado a x es igual a. Sí, así tenemos la definición de logaritmo vulgar o logaritmo de Briggs, que son de hecho los logaritmos que aparecen en la calculadora. Aquí tenemos un logaritmo de 100 en base 10. Vamos a colocar ahí, para recordar que la base es 10, y queremos calcular su valor. Entonces lo que tenemos que hacer es, la base es 10, 10 elevado a x tiene que ser igual a 100. ¿Cuántas veces multiplico 10 para llegar a 100? Esa es la pregunta. En este caso 10 elevado a x equivale a 10 elevado a 2, que es el caso de 100. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 2 es 10 por 10. Así tenemos entonces que equivale 2. ¿Sí? Luego el logaritmo de 100 en base a 10 es 2. Por defecto podríamos decir que el logaritmo de 1000 en base a 10 es 3. ¿Por qué motivo? Porque 10 elevado a 3 es igual a 1000. Y de la misma forma, el logaritmo de 10.000 es 4. ¿Por qué? Porque la base es 10 elevado a 4 sería igual a 10.000. ¿Sí? Y entonces podríamos concluir por defecto que el logaritmo de vulgar de una potencia de 10 va a ser igual a contar los ceros, y eso sería todo. Por ejemplo, el logaritmo de 1.000.000 tiene 6 ceros, el logaritmo de 1.000.000 en base 10 sería 6. Ok, entonces veamos ahora el segundo tipo de logaritmos. Son los logaritmos naturales o neperianos. Se llaman neperianos porque en honor a John Napier, que fue el que inventó los logaritmos o los definió. Sí, él es el culpable de que existan logaritmos. Y estos son aquellos logaritmos cuya base es e. El número ya es un número irracional, trascendental, bastante complicado y que se usa fundamentalmente en cálculo superior. Pero nosotros vamos solamente a enunciarlo para reconocerlo. Se escribe así: logaritmo natural de a, y la base por supuesto que es c. Tampoco se escribe la base porque por defecto ya sabemos que es c, y si lo definimos sería e elevado a x es igual al argumento a. E es un número, como está escrito acá, cuya parte decimal es infinita, no periódica, y por lo tanto es un número irracional. John Napier fue el que definió el logaritmo. Aquí está el matemático escocés. ¿Sí? Pasemos ahora entonces a la definición de las propiedades de los logaritmos. Entonces ahora vamos a seguir con las propiedades de los logaritmos. En primer lugar, el logaritmo de 1. ¿A qué se refiere esto? Al logaritmo en cualquier base de 1. En este caso es 0. ¿Por qué motivo? Porque ¿cuánto debo elevar b para obtener 1? 0. Así entonces, b elevado a 0 es igual a 1. Hagamos algunos ejemplos. Si tenemos logaritmo de 1 en base 9, esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque 9 elevado a 0 es igual a 1. Segundo ejemplo, tenemos que el logaritmo de 1 en base 100 sigue siendo 0, no importa la base. ¿Por qué? Porque 100 elevado a 0 es igual a 1. Entonces, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. El logaritmo de la base se refiere que el logaritmo del argumento y la base son los mismos. ¿Por cuánto debo elevar b para obtener b? Esa es la pregunta. En este caso es 1. El logaritmo de la base entonces siempre va a ser igual a 1. Hagamos un ejemplo. Claro, aquí tenemos b elevado a 1 es igual a b, ¿cierto? Entendiéndolo como potencia. Un ejemplo, el logaritmo de vulgar de 10, entendiendo que el logaritmo vulgar es base 10, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 1 es igual a 10. Logaritmo de
natural de e, y sabemos que el logaritmo natural, la base c, no se escribe, pero para efectos, para recordar, y en este caso es igual a 1, ¿por qué? Porque e elevado a 1 es igual a e. El logaritmo del producto, este es uno de las propiedades más importantes. Tiene una doble importancia. El logaritmo de un producto, el argumento se refiere al producto. E se escribe como el logaritmo del primer factor sobre la base común que es b, más logaritmo del segundo factor sobre la base. O sea, el producto se transforma en una suma. Y esto es algo muy importante porque esto tiene doble finalidad. ¿Sí? Podemos entender el producto como una suma, extenderla como una suma, o a la inversa, entender la suma como un producto. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el logaritmo de 4 por 8 en base 2. Lo podemos entender como logaritmo de 4 en base 2 más el logaritmo de 8 en base 2. Recordemos que la base se mantiene. Y en este caso veamos el desarrollo y el valor de cada uno de los logaritmos. En el caso de acá, el logaritmo de 4 en base 2 sería lo mismo que escribir 2 elevado a 2, porque 2 por 2 son 4. Y entonces, ¿cuántas veces multiplico 2 para llegar a 4? 2 veces. En este caso, el logaritmo sería igual a 2. Más entonces el logaritmo, ¿cuántas veces multiplico el 2 para llegar a 8? Esa es la pregunta. El 2 multiplicado 3 veces me da 8. Por lo tanto, el logaritmo de 8 en base 2 es 3. Y al sumar 2 más 3, eso me da 5. Veamos ahora el producto. Sabemos que el logaritmo de 4 por 8 es 32 en base 2. Entonces podemos escribir esto de la siguiente manera. El logaritmo de 32 en base 2, al desarrollar el producto, por supuesto. ¿Cuántas veces debo multiplicar 2 para llegar a 32? 5 veces. Veamos por qué. 2 sería igual a 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 32. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Efectivamente es igual a 5. Veamos ahora el logaritmo de la división. Se puede escribir de esa forma y también de esa forma como una fracción. Aquí también esta es una propiedad muy importante. Cuando hay una división se transforma en una resta entre el logaritmo, en el caso de la fracción, logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador conservando la base. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el logaritmo de un 16avo sobre la base 4. Se puede escribir entonces, si lo escribimos usando la propiedad, logaritmo de 1 en base 4 menos logaritmo de 16 en base 4. Logaritmo de 1 ya sabemos que es igual a 0. ¿Sí? Fue la primera propiedad. Menos entonces el logaritmo de 16 en base 4. ¿Cuántas veces multiplico el 4 para llegar a 16? 4 por 4, 16, 2 veces. Entonces tengo 0 menos 2 y esto es menos 2. En definitiva, el logaritmo de un 16avo en base 4 es igual a menos 2. Ahí tenemos una propiedad importante. Veamos un logaritmo de un decimal, 0,1, en base 10 o base del logaritmo vulgar. Vamos a escribir 0,1 como una fracción que es un décimo. Entonces vamos a escribir el 0,1 como una división. Entonces el logaritmo nos quedará entonces el logaritmo de 1 en base 10 menos el logaritmo de 10 en base 10. El logaritmo de 1 es 0, ya lo vimos, primera propiedad. Y el logaritmo de la base que es 1, por lo tanto nos queda 0 menos 1. Y luego 0 menos 1 es menos 1. Luego el logaritmo de 0,1 base 10 es menos 1. Veamos el logaritmo de 0,01. En este caso, 0,01 se escribirá en forma fraccionaria como 1 sobre 100. Entonces lo vamos a reemplazar por logaritmo de un centésimo en base 10. ¿Sí? Y esto será equivalente al logaritmo de 1 menos el logaritmo de 100 en base 10. Logaritmo de 1 ya sabemos que es 0. Y logaritmo de 100, ¿cuántas veces multiplico 10 para llegar a 100? 2 veces. Entonces será menos 2. Así entonces será, en este caso, menos 2. ¿Sí?
Ahora veamos el caso de 0,001. Sabemos que 0,0, bueno, por defecto es menos 3, está claro, ¿cierto? Porque en el caso de acá, cuando es 0,1 es menos 1, 0,02 menos 2, 0,03 menos 3. Solo tenemos que contar la cantidad de unidades que hay después de la coma, 1, 2, 3, y escribir el valor respectivo, pero en este caso negativo. ¿Sí? Veamos ahora la propiedad del logaritmo de una potencia. El argumento es una potencia, ¿sí? Y esto se escribe de la siguiente manera. El exponente de la potencia pasa a multiplicar todo el logaritmo. Y así se transforma esto en un producto. Luego entonces, un ejemplo puede ser logaritmo de 4 elevado a 3 sobre base 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el exponente? Multiplica todo el logaritmo y así queda escrito en forma equivalente. El 3 pasa a multiplicar el logaritmo y ahí tenemos el logaritmo de 4 en base 2. O la pregunta, ¿cuántas veces multiplico el 2 para llegar a 4? 2 veces. En definitiva, me quedará 3 por 2 y 3 por 2 es 6. Cambio de base es la otra propiedad muy importante, tal vez una de las más importantes. Es la siguiente, tenemos un logaritmo cualquiera en base b cualquiera y yo puedo transformar esto en una división cambiando la base a una base conveniente. Logaritmo de a en base c dividido por logaritmo de b en base c. Se transforma esto entonces, este logaritmo, en una división entre el argumento sobre una base distinta dividido por el logaritmo de la base sobre una base sobre otra base. Por supuesto, siempre la base tiene que ser la misma, ¿sí? El cambio de base se refiere a que la base tiene que ser la misma. Veamos acá un ejemplo. Logaritmo de 16 en base 8. 16 no es potencia de 8, porque 8 por 8, 64. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiarlo a una base común. Y la base común de 8 y 16, o de 16 y 8, es 2. Por lo tanto, voy a escribir esto como logaritmo de 16 en base 2, dividido sobre por logaritmo de 8 en base 2. Luego la pregunta acá es, logaritmo de 16 en base 2, ¿cuántas veces debo multiplicar el 2 para llegar a 16? Y eso es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces lo tengo que 1, 2, 3, 4 veces. En el caso del logaritmo de 8 en base 2, la pregunta es lo mismo. ¿Cuántas veces multiplico el 2 para llegar a 8? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, el logaritmo de 8 en base 2 es 3. Y ahí tenemos el resultado, 4 tercios. ¿Sí? Veamos ahora otro ejemplo aplicando propiedades compuestas, porque aquí tenemos una potencia, lo que tenemos que hacer con la potencia. El exponente pasa a multiplicar todo el logaritmo, entonces me voy a quedar de la siguiente manera. Luego entonces tengo logaritmo de 27 en base 9. Pero 27 no es potencia de 9, porque 9 por 9 es 81 y 9 elevado a 1 es 9. No, nunca me va a dar 27. Pero 27 y 9 tienen una base común que es 3. Por lo tanto, puedo transformar esto aplicando propiedades y cambiando la base a base 3. El 5 se mantiene multiplicando el numerador. Me va a quedar entonces el logaritmo de 27 en base 3 sobre o dividido por logaritmo de 9 en base 3. La pregunta entonces en este caso es 3, ¿cuántas veces lo debo multiplicar para obtener 27? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Por lo tanto me queda 5 por 3 en el numerador. Y abajo, ¿cuántas veces multiplico el 3 para llegar a 9? Bueno, en este caso es 3 por 3, 9, y serían 2 veces. 1, 2. En ese caso quedaría en el denominador 2. 5 por 3 arriba es 15 y 15 sobre 2, 15 medios. Ahí está resuelta la situación. Para finalizar esta clase vamos a resolver la siguiente situación problemática aplicando las propiedades anteriores. Tenemos una expresión compuesta de 1, 2, 3, 4, 5 expresiones. La primera 2 es el logaritmo en la base 2, logaritmo de 6 en base 2, menos logaritmo de 3 en base 2.
seguido el logaritmo de 4 en base 5 más logaritmo de 0,25 en base 5. Por lo tanto, vamos a resolver esto por partes. ¿A qué me refiero? Vamos a resolver esta logaritmo de que están en base 2 y posteriormente vamos a resolver los logaritmos que están en base 5. Y vamos a dejar el 1 aislado en standby y lo resolveremos al final. Aplicaremos la propiedad acá en este sentido, pero inverso. Tenemos una resta de logaritmo de igual base, en este caso la base es 2, y lo vamos a transformar en una división entre argumentos, 6 dividido en 3. Por lo tanto va a quedar esto expresado de la siguiente manera. Logaritmo de 6 dividido en 3 en base 2. Más, la siguiente situación va a ser ahora, hay una suma, se va a transformar esto en un producto. ¿Sí? Tenemos logaritmo de una suma que la base es 5 entre 0,25 y 4. Entonces esto va a quedar abreviado de la siguiente manera. Logaritmo de 4 por 0,25 en base 5. Más 1, porque es un número que está aislado. Todavía no sabemos cuánto vale. Aquí tenemos una división 6 sobre 3, sabemos que es 2. Entonces esto nos va a quedar logaritmo de 2 en base 2. Más, si multiplicamos 4 por 0,25, esto es igual a 1. Entonces esto va a quedar logaritmo de 1 en base 5. Sigue siendo más 1 y todavía no sabemos cuánto vale. Pero si aplicamos la propiedad número 1, la número 2, logaritmo de la base, ¿qué es lo que es? 1, porque 2 elevado a 1 es 2, más logaritmo de 1 en base 5. Logaritmo de 1 sabemos que es 0. Más 1, sumamos 1 más 1 es 2, y 2 más 0 es 2. En definitiva, esto es igual a 2. Y así está resuelta esta situación. Bueno, alumnos, espero que esta clase haya sido de su provecho e interés. Espero volverlos a ver y espero que hagan comentarios en la caja de comentarios y que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.